¿Recuerdas esos días en los que la vida era más sencilla y todo parecía mágico? Los años 80 fueron una época única, llena de colores, olores, sonidos y objetos que nos acompañaban en el día a día. Hoy en día, muchos de ellos han quedado olvidados en los trasteros, las paredes de los museos o, con suerte, a las tiendas de coleccionistas. Sin embargo, algunos aún recordamos esos objetos y cada uno de ellos tiene la capacidad de transportarnos al pasado en cuanto los vemos o escuchamos hablar de ellos. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje nostálgico? Vamos a recorrer juntos una lista de 10 objetos icónicos de los años 80. Seguro que alguno de ellos lo has tenido y te trae buenos recuerdos. Con suerte incluso aún lo conservas. ¿Comenzamos? Número 10. El casete y el radiocasete. Antes de Spotify, YouTube o cualquier archivo MP3, nuestra música cabía en unas cintas de plástico que llevaban grabadas nuestras canciones favoritas, o las que podíamos pillar de la radio. El casete era nuestro compañero inseparable. Había algo casi ritual en darle al botón de rec y play a la vez, esperando que el locutor no arruinara el final de la canción con su voz. Los radiocasetes, con sus antenas largas y sus altavoces enormes, eran los reyes de las reuniones con amigos. Los llevábamos a los parques, las playas o al campo. Y claro, había que rebobinar la cinta con un bolígrafo para ahorrar pilas. Ahora, estos aparatos han quedado en desuso, aunque todavía hay nostálgicos que los guardan como auténticas reliquias. Número 9. El reloj calculadora. Si tenías un reloj calculadora, eras, sin lugar a dudas, el más moderno de la clase. Estos relojes, generalmente de la marca Casio, no solo te decían la hora, sino que también te permitían sumar, restar y multiplicar. Para los niños de los 80, tener uno era casi como portar un gadget sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, su momento de gloria fue efímero. Con la llegada de los móviles y otras tecnologías, los relojes calculadora fueron perdiendo protagonismo. Aún así, para muchos, siguen siendo el símbolo de una época en la que lo tecnológico era sinónimo de futuro. Número 8. El Cinexin. El cine sin fin. Ese era el eslogan que nos prometía tardes enteras de aventuras con el Cinexin, aquel proyector de juguete que funcionaba a manivela y nos permitía ver pequeños fragmentos de películas en nuestras paredes. Era en cierto modo nuestra primera experiencia con el cine en casa. Los cartuchos contenían dibujos animados de personajes como Mickey Mouse o el Pato Donald, y aunque las imágenes eran silenciosas y en bucle, para nosotros eran pura magia. Hoy en día, con las plataformas de streaming, el Cinexin parece una reliquia, pero los que lo vivimos sabemos que en su simplicidad residía su encanto. Número 7. El Spectrum y el Amstrad. Antes de las consolas de videojuegos tal y como las conocemos hoy, en los 80 llegaron los primeros ordenadores personales, el Spectrum y el Amstrad. Eran máquinas que requerían paciencia y dedicación. Los juegos venían en cintas de casete y tardaban varios minutos en cargarse, durante los cuales escuchabas ese característico ruido de interferencias. El Manic Miner, el Jet Set Willy o en la Abadía del Crimen nos mantuvieron pegados a la pantalla durante horas. Aunque estos ordenadores quedaron rápidamente obsoletos con la llegada de sistemas más avanzados, se ganaron un lugar en nuestros corazones y en la historia de la informática. Número 6. La cámara de fotos de carrete. Tomar fotos en los años 80 era toda una ceremonia. No había espacio para el error, porque cada carrete tenía un número limitado de exposiciones. Después de disparar, había que llevar el carrete a revelar y esperar varios días para ver el resultado. Las cámaras Kodak, Polaroid o Yashica eran habituales en bodas, comuniones y vacaciones. Aquellas fotos, con su característico grano y colores, capturaban la esencia de la época. Ahora, aunque el mundo digital ha revolucionado la fotografía, muchos extrañamos esa emoción de recoger el sobre con las fotos reveladas. Número 5. El Walkman. El Walkman, ese pequeño reproductor de casetes portátil de Sony, fue una revolución en la forma en la que escuchábamos música. Por primera vez, podíamos llevar nuestras canciones favoritas a todas partes, gracias a unos auriculares que, aunque básicos, nos hacían sentir como si estuviésemos en nuestro propio videoclip.
Salir a pasear, coger el autobús o simplemente desconectar en casa era más emocionante con un Walkman en el bolsillo. Siempre y cuando no se enredase la cinta o se terminasen las pilas, aquello se convertía en una película de terror cuando la voz de tu cantante favorito se ralentizaba y cada vez se escuchaba en un tono más grave. Aunque los reproductores de música han evolucionado muchísimo desde entonces, nada se compara con la magia de presionar play y escuchar el inconfundible sonido de un casete. Número 4. La enciclopedia en papel. Antes de que Google existiera, el conocimiento estaba en las estanterías de nuestras casas en forma de enciclopedias voluminosas. Marcas como Espasa, Larousse o Salvat eran imprescindibles en cualquier hogar. Y seguro que recuerdas al vendedor que venía a casa ofreciéndote a cambio varios regalos por hacer la compra. ¿Quién no recuerda aquellas interminables búsquedas para hacer un trabajo del colegio? Había algo especial en hojear esas páginas llenas de texto y dibujos. Tenían un olor especial. A veces terminabas descubriendo por casualidad cosas nuevas mientras buscabas otra información. Ahora, con Internet al alcance de un clic, las enciclopedias han quedado en el olvido y obsoletas, pero representaban la puerta al saber en una época en la que la inmediatez no existía. Número 3. El televisor con botones y sin mando a distancia. Los televisores de los años 80 eran como muebles pesados, con una pantalla pequeña y botones en el frontal que había que pulsar para cambiar de canal. No había cientos de opciones, solo unas pocas cadenas, y aún así, todo el mundo se reunía alrededor de la tele para ver programas como 1, 2, 3, Responda otra vez, o La bola de cristal. ¿Y el mando a distancia? En muchas casas, el mando era algún miembro de la familia, normalmente el más joven, que tenía que levantarse para cambiar el canal. Lo bueno de eso es que no se agotaban las pilas. Aunque la tecnología ha avanzado muchísimo, estas televisiones nos recuerdan el placer de lo simple y lo compartido. Número 2. El teléfono fijo con dial giratorio. Ese icónico teléfono con disco giratorio fue el centro de las comunicaciones familiares durante años. Su característico sonido al marcar los números era inconfundible, y cada llamada era un pequeño acontecimiento. Nada de mensajes instantáneos. Si querías hablar con alguien, tenías que esperar a que estuviera en casa. Las largas conversaciones con amigos o los primeros amores tenían lugar atados al cable del teléfono, a menudo bajo la mirada curiosa de los padres que a veces nos tenían que llamar la atención para que terminásemos la llamada. Era tan emocionante. Ahora, los teléfonos móviles han eliminado la necesidad de los teléfonos fijos. Pero ese disco giratorio sigue siendo un símbolo de una época más pausada. Número 1. La Game & Watch. En el número 1, no podía faltar uno de los mayores objetos de deseo de los niños de los 80, las Game & Watch de Nintendo. Eran pequeñas consolas portátiles con un solo juego integrado, normalmente de acción sencilla, como Donkey Kong o Parachute. El diseño evolucionó a lo largo de los años. Algunas consolas eran de pantalla única, mientras que otras, como la icónica Donkey Kong, se abrían como un pequeño libro, mostrando dos pantallas que ampliaban la jugabilidad. Este diseño más tarde inspiraría la creación de la Nintendo DS. Horas y horas pasábamos mirando esas pantallas monocromáticas, compitiendo por superar nuestra propia puntuación. Aunque hoy las consolas modernas ofrecen gráficos hiperrealistas y juegos complejos, estas máquinas simples nos enseñaron lo divertido que podía ser un entretenimiento portátil. Este ha sido un recorrido por 10 objetos que definieron los años 80, una época en la que lo cotidiano tenía un encanto que ahora añoramos. Aunque muchos de estos objetos han quedado en desuso, su recuerdo sigue vivo en nuestra memoria. ¿Y tú? ¿Cuántos de estos objetos tuviste o deseaste tener? ¿Aún conservas alguno?